Bueno, tengan muy buenas noches. Estábamos en el tema de etapas del proceso de investigación y hemos ido viendo cada una de las etapas y ahora tendríamos que pasar al tema de la problematización en sí, pero quiero aprovechar para compartirles un poco cuál la visión general de la investigación, y en ese contexto me van a avisar si se ve mi pantalla. Y bueno, ¿cómo puedo ver esto totalmente? Quiero que vean cuál es más o menos el mapa conceptual de la investigación. ¿Se puede ver ahí? ¿Me escuchan? Sí, yo puedo ver mi pantalla. Ah, ya. Muy bien, entonces vamos a aprovechar también que está Abad y dar un pequeño resumen de cómo es que concebimos la idea de la investigación. Primero, a través de la observación de ciertos problemas, es decir, la identificación de un problema social, de un problema económico, de un problema financiero, para empezar a investigar si le podemos dar una solución. Entonces, en función de eso, es que empezamos a hacer un análisis de la situación actual para buscar tópicos, entender el contexto de la problemática que estamos analizando y además desagregar las circunstancias que van a rodear este problema o necesidad, con el fin sobre todo de determinar si va a ser factible el que podemos llevar a cabo esta investigación. Luego de eso, con Lourdes y con Elio nos ha servido mucho empezar a hacer una revisión sobre la literatura existente sobre el tema y ver qué otras investigaciones se realizan sobre el problema en específico, pero también sobre la problemática, es decir, sobre la identificación de las situaciones y características que habíamos revisado. Y eso nos permite analizar y sintetizar la información que ya existe con la facilidad que tenemos de el Google y ciertas bibliotecas virtuales o repositorios. Esto nos logra dar una serie de información que debemos sistematizar y relacionando con el tema para primero corregir nuestra identificación y nuestro planteamiento de la problemática, y el otro empezar a identificar objetivos, disonancias cognitivas que se creen, cómo ha avanzado el conocimiento en función a estas tendencias. Y luego, recién realizado eso, podemos empezar a redefinir cuál va a ser el objeto de nuestra investigación, estableciendo todavía preliminarmente cuáles van a ser los alcances. O sea, justo al partir del análisis de la viabilidad que buscamos, ver qué alcance va a tener nuestra investigación, qué periodo es en el que puedo hacer el estudio, que los recursos que tengo me permiten lograr los objetivos y realizar todo el proceso. Entonces es bastante interesante en función a eso.
Una vez definido, a lo que deberíamos pasar es a desarrollar una especie de pregunta de investigación que sintetice cuál es la problemática a la que estoy abordando, pero además cuáles son las posibles causas, consecuencias y soluciones que se pueden encontrar en función a la problemática. Entonces ahí tenemos la opción de, además de construir nuestra pregunta de investigación, empezar a dar posibles respuestas en la que vamos a concentrarnos en nuestra formulación de hipótesis. Y a partir de esa formulación también vamos a ir mejorando la organización y estructura de nuestro estudio de investigación. Una vez tomada en cuenta la hipótesis, tenemos que darle un contexto que puede ser de aprobación, de rechazo, si va a tratarse de una hipótesis nula, alternativa, van a ir surgiendo diferentes características en función a la hipótesis, pero sobre todo relacionada a nuestra pregunta de investigación. Es justamente gracias a la posibilidad de tener una hipótesis que a partir de la estructura, características, contenidos de la problemática, la hipótesis nos va a permitir ir identificando variables. Y a partir de estas variables involucradas, vamos a poder relacionarlas con si son independientes o dependientes en función al control que nosotros podamos darle a cada una de ellas. Luego, una vez identificada la problemática, en realidad voy a aumentar aquí un paso, que es el de elegir, si quieren, un paradigma de estudio. O en otras palabras, una posible ideología involucrada en la metodología de la investigación. Si mi objetivo es tratar de generalizar los resultados de mi investigación, voy a entonces usar un paradigma positivista en el que se va a plantear que si en un pequeño cuadradito de todo mi universo se producen esas características, esto va a pasar a todo mi universo. Por eso es que es en esta etapa donde se empieza a buscar la definición de cuál es tu universo. Y cuando hablo de universo es la población o el entorno del que quieres extraer información y resultados en la investigación para luego delimitar una pequeña muestra a partir de mi objetivo, pero que sea a partir de esta muestra que yo después pueda generalizar los resultados que he obtenido y en función a la implementación del método científico pueda dar cierta certeza que mi estudio en otros que es adaptable, es decir, que en otras condiciones,
en otras poblaciones que no han estado dentro de mi muestra voy a obtener el mismo resultado. Luego de eso, voy a tener que identificar el enfoque y el diseño de mi investigación. Es decir, en función a cuáles van a ser mis objetivos, voy a determinar si vale la pena tener un enfoque cualitativo o cuantitativo, o dadas ciertas características que sea mixto. Quiero ver tanto el enfoque cualitativo y cuantitativo, y voy a lograr organizarlos y diferenciarlos a partir de los resultados. Pero en el análisis y interrelación entre estos, voy a poder sacar conclusiones que van a ser de gran valor para mi estudio o para mi investigación. Entonces, dentro del enfoque, voy a tener que interrelacionar mis objetivos, es decir, a lo que quiero llegar, y analizar si quiero dar una explicación, si quiero mostrar porcentajes, si quiero mostrar mayorías, en función sobre todo a mis objetivos. ¿Por qué? Porque el objetivo de alguna forma nos va a solicitar la necesidad de demostrar a partir de datos el resultado, o si es de carácter exploratorio, más bien que vayamos narrando las consecuencias o más bien la evidencia que vayamos encontrando, documentándola de una forma cualitativa. Pero lo que también vamos a lograr de este análisis previo de la investigación es que las características que se den en el proceso de construcción de la investigación me van a derivar o me van a ir dirigiendo hacia cómo considero que va a ser mi diseño de investigación. Es decir, también en función a los objetivos y en función a mi hipótesis, voy a tener que clasificar, identificar y tomar la decisión de qué tipo de estudio es el que quiero llevar a cabo. Es decir, si voy a realizar un experimento, si quiero llevar a cabo un estudio de caso, si quiero hacer entrevistas para obtener la información, si son mejores las encuestas, pero en función a este diseño de mi investigación es que debo priorizar que a partir de los instrumentos yo pueda lograr resultados confiables y, dependiendo del paradigma que voy a utilizar, resultados que puedan ser generalizados a todo mi universo. Después del diseño entonces de la investigación, voy a pasar a seleccionar mis instrumentos de medición. Y estos se eligen a partir también de cuál ha sido mi enfoque. Si mi enfoque ha sido de tipo cualitativo, cuantitativo o mixto, podré seleccionar, pero también adecuar, modificar los instrumentos en función a los objetivos. Y puedo adaptar cuadernos de investigación o cuadernos de trabajo, puedo realizar cuestionarios, puedo hacer entrevistas, puedo documentar mis observaciones, puedo generar una tabla de encuestas y, bueno, algunos otros instrumentos que vamos a ir viendo
durante toda la asignatura. Luego de eso, una vez más, en función ahora a la identificación que habíamos hecho, por eso que aquí hay una correlación, es que vamos a considerar que si ya tomamos la decisión de que era viable llevar a cabo una investigación, tenemos que empezar a planear cómo va a ser la recolección de los datos. Y para recolectar estos datos, voy a tener que definir mis estrategias de muestreo o dependiendo del instrumento de medición que voy a llevar a cabo, empezar a explicar cómo es que quiero implementar. Es decir, voy a definir una estrategia de muestreo o de alguna forma aplicar instrumentos a ese mi público objetivo o a mi muestra que luego puede ser generalizada a partir ya de cálculos e instrumentos predefinidos como el muestreo aleatorio, tenemos otro tipo de muestreo sistemático, el intencional, pero todo va a depender de cuáles son mis objetivos y cómo voy a justificar que mi recolección de datos es representativa. Una vez lograda esta planificación, en la que también hay que incorporar cronogramas, la logística de la recolección de datos, los métodos que voy a usar, voy a poder justificar esa pregunta inicial sobre la posibilidad o no posibilidad de haber hecho la investigación. Entonces, a partir de eso es que voy a tener que seleccionar métodos de recolección, voy a tener que planificar la parte logística, si es que me van a ayudar a hacer las entrevistas, las encuestas, qué tipo de personal necesito, en qué horarios voy a poder encontrar a la gente que está dentro de mi muestra para luego recién pasar de la recolección de datos al análisis y procesamiento de estos. Es decir, voy a empezar a primero sistematizar mis datos. ¿Qué entienden por sistematizar? Plasmar, Estamos no sé, cerca. plasmar, no sé, los objetivos en un papel o algo así. En este caso estamos hablando de los datos, es decir, de la información ya en números de lo que hemos encontrado. Entonces, si queremos publicarla, no es suficiente el tema de sistematización. ¿Qué otra idea tienen de sistematización? ¿Qué dices, Lourdes? Bueno, sistematizar es organizar. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más puede ser sistematizar? O sea, es para desarrollar ¿cómo puedo decir? A ver, como un ejemplo, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, o sea, como
Digamos, estamos investigando algo y tenemos que hacer un resumen o algo así. Cerca. La, el chanchullo que vamos a usar, y además me van a hacer recuerdo de poner la pregunta sobre qué es sistematización en el examen. Chanchullo que vamos a utilizar para acordarnos de qué es sistematización es dar un orden cronológico y ordenado a algo. En nuestro caso sería la información. Es decir, que luego de recoger la información, asúmanla como que son documentos, son testimonios, son informes, son resultados de auditoría, son entrevistas. Entonces tengo todo un desorden que llega a ser mi información y yo tengo que ordenarla. Pero además darle un orden por temas, es decir, por enfoques. Mejor si puedo dividir o ordenar por datos cualitativos, por datos cuantitativos, por mis variables de investigación, para luego de tenerlos ordenados, hacer un análisis crítico de qué de estos datos es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Para luego recién plasmarlos y darle una interpretación. Bueno, no empecemos por la izquierda, vamos por la derecha. Entonces tengo que limpiar y preparar estos datos. Ver qué es lo que necesito en función a las herramientas e instrumentos de recolección. Porque a lo mejor voy a encontrar inconsistencias, a lo mejor estaba mal elaborada mi encuesta, a lo mejor en la entrevista no he tenido la posibilidad de encontrar la información y más bien era una justificación del personal sobre problemas administrativos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a ir corrigiendo? Voy a hacer una limpieza de esos datos, eliminando errores, identificando inconsistencias, pero ir depurando para que esa información ya pueda ser tratada como datos. Entonces, luego de tener ya los datos como tal y además separados en la parte cuantitativa y cualitativa, recién voy a poder interpretar qué resultados estoy logrando a partir de esta información. Es decir, voy a ordenar una vez más y dar por temas la estructura de mis resultados obtenidos, relacionándolos ahora sí con mis objetivos y con mi hipótesis. Entonces, hasta el momento, solo estamos viendo resultados que a manera de chanchullo les puedo decir es la respuesta primero a nuestros objetivos específicos, luego interpretando estos resultados, tratar de responder mi objetivo general y por último, con toda esa batería de información, el ya enfrentarme a mi hipótesis y ver si funcionaba o no funcionaba. Ahora, si hablamos de el método científico y la parte de conocimiento científico del que habíamos hablado en clases anteriores, quiero saber si ustedes consideran que si en mi investigación
no se ha logrado aceptar la hipótesis, o sea que mi hipótesis no era cierta, pierde fuerza, pierde interés mi estudio de investigación. No, licenciado, Excelente, ¿por qué no? porque es una hipótesis, o sea, puede ser o no puede ser, ¿no? Por eso es hipótesis y hay que comprobarla mediante, no sé, investigaciones, averiguaciones, todo eso. Es un, Excelente. Dime. solamente es, digamos, algo que puede ser o no puede ser, o que puede ocurrir o que no puede ocurrir. Y si no se cumple mi hipótesis, no pierde importancia mi investigación. No, no pierde. Hay Excelente. hay que plantear otra hipótesis. Mejor aún lo que me acabas de decir. La hipótesis no es una camisa de fuerza. Muy bien. Uno, si no se cumple la hipótesis, el trabajo tiene el mismo valor, tiene la misma fortaleza y estás encontrando resultados importantes y de aporte. Y por último, como bien lo dice Elio, si no estamos cómodos con que no se cumpla nuestra hipótesis, la cambiamos tanto en el proceso como en el final de la investigación y ya tenemos una etapa superada. Entonces ahí es donde luego recién pasamos a la elaboración del informe de investigación en el que a partir de las estructuras que hemos visto de los documentos voy a empezar a plantearme un índice donde vea el tema de la introducción, explicación de la metodología, el proceso que me ha llevado a encontrar los resultados y recién a partir de la confrontación de mis resultados con los objetivos, con la hipótesis, plantear ya conclusiones. Entonces, una vez realizadas las conclusiones, recién puedo pasar a la etapa de la preparación de mi presentación y empezar a divulgar. Entonces ahí podemos usar la estructura de elaboración y diseño de presentaciones que también hemos visto con el fin de comunicar los resultados de manera efectiva a diferencia de otras audiencias. Entonces va a ser a partir de eso que se difundan mis resultados, a lo mejor ante un tribunal, a lo mejor en un foro, a lo mejor en una reunión científica en la que se me pida en una conferencia o en un coloquio o en un debate que exponga cuáles han sido los resultados y las conclusiones de lo que he ido desarrollando. Entonces, hasta ahí alguna pregunta. Licenciado, consulta, Dime. esto tal vez digamos, primeramente se puede hacer la hipótesis o después de hacer la investigación se hace la hipótesis. El problema, claro, se hace a un principio, pero las hipótesis lo saco haciendo la investigación o lo puedo plantear más antes. Eso tal vez, digamos, consulta. Ambas son correctas. Es más, yo lo que te podría decir es que dependiendo del diseño que elijas,
hasta puedes manejar una hipótesis oculta, es decir, no revelarla en el proceso de la investigación. Y entonces, en función a que se vaya cumpliendo, recién mostrar. Pero de forma metodológica y como consejo académico, es bueno siempre tener una hipótesis y en función a la hipótesis también tratar de ordenar la forma en que quieres recolectar la información. Bien, gracias, licenciado. Eso no será la consulta. Excelente. Entonces, ¿Abad, alguna duda, algo? Todo está bien, licenciado. Todo está entendido. De acuerdo. De todas maneras, tenemos los videos en la plataforma. Puedes ir viendo. Lo que sí hemos avanzado un poco es que en estas etapas, que ahora les he dado a forma de recuerdo, es que hemos ido nosotros definiendo de alguna forma nuestras preguntas de investigación. O sea, hemos ido encontrando problemáticas en las que queremos trabajar. Abad, ¿tú tienes algún...? No están viendo mi... Díganme, pues, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se vio, licenciado. No me han avisado y yo viendo mi pantalla. Ahora sí se ve. Ahora sí logran ver, ¿no? Sí, se puede ver ahora. Perfecto. Entonces lo que hemos ido realizando es, ahora lo hemos hecho de forma muy rápida, pero hemos ido viendo la naturaleza del proceso investigativo y viendo las fases, ¿no? Entonces, de alguna forma, Elio, tú ya tienes problemática, ¿verdad? Sí, licenciado, lo hemos sacado un problema de Exacto. investigación. Lourdes, tú también. Sí, Lice. Luis. Buenas noches, sí, Bueno, lo hemos hecho el sábado, ¿verdad? sí, licenciado. Ya, entonces nos faltarías tú, Adap, más o menos, ¿qué te llama la atención como idea? O sea, como generalidad, ¿qué te gustaría investigar? En el ámbito social, licenciado, tal vez podría ver el tema de poquito ahondar en el tema de la educación inicial para ver el comportamiento actual de nuestro proceso educativo, tal vez algo no tan grande, ¿no es cierto?, para no ahondar Excelente. en detalle. Muy bien. Entonces, nuestra idea general es ver el proceso de la educación inicial en el país. Sí, ¿Qué te gustaría ver de qué problema entonces? Ya tenemos la idea de investigación, que es el tema de educación inicial en el país. ¿Cuál es la problemática que identificas en función a la educación inicial? la inserción de los niños en este caso a este nuevo proceso educativo en función al desarrollo cognitivo de todas sus habilidades, es decir, que si estamos haciendo bien nosotros como
si está bien diseñado el proceso para los niños que entran de 4 o 5 años y puedan obtener las habilidades que le puedan permitir continuar con esa educación. Tal vez esa sería la problemática, licenciado. Ya. Vamos entonces un poco delimitando para poder tener la estructura inicial. Empieza de los 3 a los 5. A los 5 años. Los 5 años. ¿Tiene un carácter obligatorio o todavía? Tengo entendido que de 4 a 5 años es obligatorio. De 3 años no depende de, no es obligatorio que los niños entren a esa edad. De 4 a 5 ahora, ¿qué se llama? Es el pre-kinder y el kinder. O sea, de 3 es pre-kinder. No, 3 años es, creo que lo denominan educación inicial nidito. Creo que tienen ese nombre. Pero ya de manera general, creo que a los 4 años ya tienen que ingresar los niños y hacer el pre-kinder y el kinder en este caso. 4 años es el pre-kinder y el kinder es los 5 años. Ya. Entonces el de 3 todavía no es obligatorio. ¿Qué nivel vas a estudiar? Los 5 años, licenciado, el kinder. El kinder. Sí, ese va a ser el universo de estudio. Muy bien. Y en el de 5 años, ¿cuál es el problema? ¿No están aprendiendo a leer? La problemática es la siguiente, en comparación bueno, eso es un tema que hemos tenido de debate con algunos amigos. La educación inicial es la base fundamental de la sociedad en varios países que ya tienen un crecimiento destacado, es decir, por ejemplo, en el Japón, en los Países Bajos. Inclusive la educación en ese nivel la realizan docentes que ya tienen una experiencia, una talla de conocimiento superior a las que nuestros maestros la tienen ahora. Es decir, que para estos países este primer grado es el más importante de todos los grados, porque ahí desarrollan, esa tendría que ser la base de la estructura de la educación en los futuros 17 años, porque en colegio desarrollamos, estamos en ese espacio de tiempo. Pues la problemática es que ahora nosotros como país no le ponemos, el sistema educativo no le pone énfasis a este grado, es por eso que nuestros niños no tienen una buena base para continuar estudiando. Sería más, la problemática sería, el análisis de la problemática sería el proceso como tal, o el sistema, o el analizar el pensum de ese año, digamos. O sea, qué es lo que aprenden y a partir de eso tratar de mejorar algunas situaciones para poder llegar a un resultado. Ya. Analizar los contenidos mínimos, podemos llamar. Sí, licenciado. La currícula escolar. Pero esta es problemática, no importa, igual vamos viendo. Los contenidos mínimos del currículo escolar dirigido a estudiantes de nivel inicial. ¿Qué es el inicial? En este caso sería al nivel kinder, licenciado. Sí, pero eso está bien, pero tenemos hay un tema de cosmovisión ahí, dirigido a estudiantes de 5 años del nivel inicial, sociocomunitario productivo, o todavía no entra lo productivo.
Voy a investigar ese tema, licenciado. No tengo en la cabeza en este momento. Ya, porque tenemos que contrastar. Si es productivo a los 5 años, ahí vamos a empezar a ver carencias. Pero lo que te preocupa entonces de estos chicos es que no se les da, no se les da las herramientas o qué para... No hay una buena estructura. O sea que nuestro sistema educativo para ese grado no es complemento, o sea, no es una base que te va a permitir empezar tu educación. O sea, por ejemplo, no les enseñan valores, no les enseñan, les enseñan directamente habilidades, por ejemplo, les enseñan a reconocer colores, números, pero en este sistema que utiliza, por ejemplo, el Japón en esta edad, ni siquiera les miden cuantitativamente ni cualitativamente sus habilidades. Ellos en estos primeros años de educación aprenden valores morales. Es por eso que su educación es muy buena en ese país. Entonces, haciendo la comparativa, podríamos desarrollar y ver en qué parte de ese proceso de los contenidos existe el error para poder corregir. Me parece muy interesante. A lo mejor vamos a tener que, después de inicial viene primaria. Sí, sí, ya entran en desde primero de primaria hasta sexto de primaria, ya es otra etapa, ¿no? Es un universo más grande. Pues a lo mejor lo que quieres plantear es que de los 3 a los 5 años, lo pondré como apunte ya. De los 3 a los 5 años se debería priorizar temas de valores, debería. Temas de valores. Comportamientos. Exacto, comportamientos. Interrelaciones Sociales. familiares y sociales. Y conducta ciudadana, que es, creo, lo que se maneja en el Japón, ¿no? Sí. Y en los países nórdicos. Más que esto. Más que habilidades teóricas que en el transcurso del tiempo las van adquiriendo por simple usos y costumbres, inclusive, ¿no? Claro, más que habilidades teóricas. Cuando quiero calificar algo, ¿cómo digo? Cuantitativa. Eso, habilidades teóricas de análisis evaluativo cuantitativo dirigidas a saberes no es procedimental, es el hacer. ¿Qué vendría a ser? Hay el actitudinal, hay el no sé qué valores hay, pues hay actitudinal, es el de análisis que haces, ¿no es cierto? Después tienes el teórico, saberes conceptuales, y cuando tienes y los prácticos, no sé qué se les llama ahora. No tengo ese dato, licenciado. Ya,
hay que estudiar harto, pero bueno, me parece interesante. Sí, lo vamos a realizar. Ya, entonces ahí ya tendríamos un inicio. Y en función a esto, tenemos que empezar a definir cuál es tu pregunta central de investigación. ¿Cómo vamos a delimitar el objeto y el alcance de este estudio? Entonces, dependiendo de tu viabilidad, a lo mejor lo que priorizaríamos son de Quinto, pero Ciudad de La Paz. O aprovechando que tienen distritales, que te elijas un distrito. ¿Qué distrito vives, Abad? Max Paredes, licenciado. Tendría que ser el distrito de Max Paredes y ahí que identifiques mejor si hay diferencia entre unidades educativas públicas y privadas. Sí. La pregunta sería, ¿en cuánto tiempo crees que harías esta pequeña investigación? Yo creo que lo resolvería esta semana, licenciado. ¿Tan rápido? Estoy con vacaciones justamente por este tema de que tengo que ponerme al día, entonces voy a ponerle pilas a esto. Ya, pero... Su primera fase, obviamente, no, licenciado, porque para sacar resultados, obviamente, va a ser más complicado. ya. Y más tiempo. Lo que estamos haciendo es ejemplificar el tema de la viabilidad, ¿no? Tienes que ponerte también en una especie de preplanificación en la que identifiques que va a requerir tiempo, va a requerir recurso económico, porque tienes que trasladarte a hacer entrevistas, de forma general, ¿no? Te digo. Y lo que tendrías que decirme es, ¿tú crees que este va a ser un aporte para la sociedad, para... En realidad, ese sería el objetivo, ¿no, licenciado? Tratar de hacer un aporte para cambiar algo, el tema educativo, aunque ya está delimitado por el Estado la forma de educación, pero yo creo que sería una buena alternativa si es que se llega a obtener buenos resultados de acuerdo a esta investigación. Ya me estoy dando una idea cómo lo voy a desarrollar, licenciado, y sería, como le digo, es muy interesante este tema, porque es la educación es la base fundamental del crecimiento de las sociedades en el mundo, ¿no? Y ahorita el principal problema que nosotros estamos teniendo a nivel nacional justamente se ha desencadenado por un problema de educación que tenemos. Durante este último periodo de estos últimos 30 años han bajado el rendimiento a nivel educativo en primaria, es por eso que muchas veces los chicos que salen de la promoción no tienen una idea de escoger una carrera, por ejemplo, y a veces no están aptos para continuar en ciertos lineamientos que exige la universidad. Por eso me parece interesante, y por eso también he escogido ese tema para poder desarrollar. Va a ser muy interesante porque además se te van a abrir múltiples variables, ¿no? Porque es como tú dices, se está privilegiando la parte teórica en vez de la actitudinal. Entonces tienes niños que saben leer a los 4 o 5 años, pero no entienden la importancia de saludar a sus mayores o interactuar en determinados espacios. Y eso es fomentado por la dispersión también de impulsos informativos que reciben. Va a ser muy interesante, me gustó mucho. Entonces, a partir de eso, tenemos que hacer un planteamiento del problema Abad sobre qué es en específico, ya viste esta problemática, lo que quieres saber.
De forma muy general, ¿qué interrelación harías entre estas variables? Perdón, licenciado, ¿qué variables? Las de formación, las de edad, las de proceso pedagógico, las de currícula. ¿Qué te gustaría conocer en específico? La currícula, licenciado. Entonces, aquí me anotaré, dame un segundito. De forma preliminar, para que no se me vaya, aunque esto lo vamos a ir profundizando, sería analizar el contenido curricular de educación inicial correspondiente a quinto año. Es preliminar, vamos a ir cambiando. Inicial correspondiente a quinto año e identificar en qué lugares se prioriza o dirige hacia los valores y temas de comportamiento. Listo. Ahí ya tienes un planteamiento del problema inicial en el que incluso podemos empezar a tener variables por el momento ocultas, o sea, exploratorias, que vamos a ir identificando. ¿Qué es a lo que tendríamos que pasar? Es a que empieces a investigar quiénes han manejado ese tema. Sí. ¿Qué herramienta utilizarías? ¿La más fácil, la más accesible? Bueno, vamos a tener que utilizar vamos a tener que sacar información del Ministerio de Educación y en función de eso vamos a tener que construir un marco teórico. Ya, o lo que puedes hacer también, que nosotros somos parte también de esa tendencia y queremos entrar en esa formación, es que acudas a fuentes como el Google, el Internet, para ir viendo qué estudios tienen estas mismas características y tengas una idea preliminar de si ya se ha hecho el estudio, si ya se tiene conclusiones, y a partir de eso ir marcando tu alcance, es decir, a lo mejor se ha hecho en Bolivia de forma general y tu alcance solo va a ser La Paz. A lo mejor se ha hecho en La Paz y a ti lo que te interesa evaluar es tu distrito específicamente. Entonces tenemos un proceso de construcción de este marco teórico. ¿Hasta ahí entendido? Sí, licenciado. Perfecto. Luego tenemos que construir los objetivos, tanto el general como los específicos. Aquí no les he dicho el chanchullo. Cuando hablamos de objetivo específico, no se olviden que en los trabajos de investigación nuestros resultados están dirigidos hacia los objetivos específicos, es decir, hacia responderlos. Entonces, en ese contexto, ¿qué número de objetivos específicos consideran ustedes que es viable tener para una investigación? Sugieran números.
Licenciado, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Bueno, hemos ido viendo nosotros nuestro planteamiento, primero nuestra problemática, después nuestro planteamiento del problema de investigación. Hemos ido viendo cómo hacer el marco teórico y ahora nos encontramos en la necesidad de crear objetivos de investigación, es decir, el qué. Pero como les contaba en el mapa conceptual sobre el proceso y etapas de investigación, va a llegar un momento en la construcción de resultados que tenemos que contestar a cada uno de los objetivos, tanto específicos como el general, como la contrastación con la hipótesis. En ese marco, la pregunta es sencilla. ¿Cuántos objetivos específicos ustedes considerarían que es prudente redactar? Podemos tener varios, licenciado, no siempre puede ser 3, 2, puede ser más Así de 3, es, ¿sí? así es. No hay un límite, lo has dicho muy bien. No hay un límite para la elaboración de objetivos específicos. Pero ahora, siendo realista, ¿cuántos considerarías que es bueno tener como objetivos? Lice, yo creo que solo 3. Muy bien, no se lo digas, pero a nadie. ¿Por qué 3? Porque queremos llegar, digamos, si estamos ofreciendo un producto, tenemos que llegar a la empresa, a la gente y si queremos a más. Excelente. ¿Han entendido todos eso? Lo que pasa es que si yo tengo 3 objetivos, más mi objetivo general son 4, más mi hipótesis son 5. Entonces son ya 5 aspectos que de forma obligatoria debo incorporar en mi informe. Porque si en mi informe o en mis resultados no estoy respondiendo a alguno de estos, ya no tiene el mismo valor mi investigación. Ahora, Elio y Luis me dirán, pero mi investigación necesita más de 3 objetivos. Para poder desarrollar más la investigación, yo necesito por lo menos unos 7. Bueno, no es aconsejable el tener un gran número de objetivos porque tienes que responder a cada uno de ellos. Pero sí puedes tener objetivos ocultos. Es decir, que estén inmersos en tu objetivo específico, pero que no los declares. Lo importante es cumplir con la respuesta a estos objetivos. Entonces, si es que has logrado más en tu investigación, ya la puedes presentar o exponer como valor agregado. Además, se ha encontrado esto en función a los primeros resultados. Es como cuando ofreces un producto. El comprador te va a pedir todos los beneficios que le has prometido, te los va a cobrar uno a uno. Pero si logras el concretar estos beneficios y aparte
como dándole la prioridad o que estás pensando específicamente en ese cliente, darle un plus, ¿va a estar más agradecido o no? Sí, licenciado, va a estar feliz. Exactamente, va a ser como que me estás dando una rebaja solo a mí, porque no me la habías planteado inicialmente. Entonces, en el tema de la investigación también tenemos que tener esa mente estratégica. Siempre comprometernos con lo que vamos a cumplir. Por eso es que no es obligatorio, pero se recomienda que solo se hagan 3 objetivos para tratar de cumplirlos. Por último, si te tropiezas y haces gol, ese ya es un extra, es un plus, pero no prometas que te vas a tropezar y hacer gol y así vamos a pasar a la clasificación al mundial. Así que en ese sentido es no generen demasiadas expectativas, sino vámonos estrictamente a la delimitación de mi tema de investigación. Muy bien. Luego, poco lo que hemos visto en el mapa conceptual, empezar a elegir qué diseño metodológico quiero. En tu caso, Lourdes, ¿qué tipo de estudio sería? ¿Exploratorio, descriptivo o experimental? Lo que yo quiero es experimentar. Perfecto, entonces ya tienes una definición en el que estás poniendo a prueba ciertas variables para experimentar cuál va a ser su acción-reacción en función a su incorporación. En tu caso, Helio, ¿qué tipo de estudio sería? Yo pienso que es más como es, digamos, en campo, porque es la situación, digamos, de la distribución. Sí. Yo pienso que sería más analítico. Yo creo que sería más descriptivo, porque incluso vamos a identificar ciertas festividades, ciertas zonas de conflicto. Sería experimental descriptivo. ¿Coincides o...? Sí, licenciado. Sí, yo creo que sí. En tu caso, Luis. Disculpe, Luisa, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué tipo de diseño metodológico crees que vas a implementar en el tema de las áreas verdes? Ahí me perdí, Luisa. Mira, yo creo, pero ahí tú tienes que también hacer un análisis, que va a ser más de tipo exploratorio, o sea, vamos a empezar a analizar el tipo de oxigenación que tiene una persona del altiplano, cuáles son sus requerimientos de oxígeno en un día, cuántos glóbulos rojos o glóbulos blancos. O sea, es algo que todavía no se conoce demasiado. Entonces, yo creo que vamos a explorar cuáles son las características primero de una población y luego vamos a describir
cómo en función a esas características podemos nosotros mejorar a partir de la introducción de especies nativas arbóreas, un mejoramiento en la calidad del aire. Pero no sé, ¿qué piensas tú? Tienes otras dos opciones. No, tienes la otra de experimental, más de trabajo de laboratorio, ver causa-efecto. ¿Cuál consideras que sería tu diseño? El explorativo, yo creo que me quedo, Ulises. Excelente, excelente. Abad, ¿tú qué me dirías? Vamos a hacer un diseño metodológico descriptivo, licenciado. Perfecto. Descriptivo. Aprovechando eso, Abad, ¿qué te gustaría más? ¿Tener un enfoque cuantitativo o cualitativo? En este caso, licenciado, vamos a manejar variables con relación a un tema cualitativo, ¿no? Excelente. No podemos cuantificar ahorita el nivel. Vamos a cualificar más bien estos datos. Muy bien. Pero si, digamos, te hubieras lanzado por la PISA, ¿sabes lo que es PISA o no? No, licenciado. Ya me ibas a malinterpretar. La PISA es un test que tenemos a nivel internacional sobre la calidad educativa en ciertos países. Bolivia no es parte de ese test. ¿Por qué? Porque dice que sus bases y su fundamentación es en una educación sociocomunitaria productiva que no pertenece a ese análisis. Entonces, bien lo has dicho, no podemos todavía cuantificar y ponerle números a estas circunstancias. Lourdes, ¿qué te gusta más? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Y si te digo mixto, ¿te asustas o no? Sí, Lice. Es mixto, ¿no? Porque incluso en función a número de personal, el radio de acción de mi agencia, no es agencia, ¿qué es, Lourdes? Es administración. No, de mi administración, tienes razón. De administración, mis nodos urbanos, hay una serie es mixto, totalmente. Ok, Lice, perdón. Sí, Sí tiene razón, porque vamos a hacer un radio de acción, todo eso para ver. Claro. Exacto. Elio, ¿tú qué dices? Ambos, licenciado. Excelente, Elio. ¿Por qué? Porque uno es, digamos, hay que ver, digamos, conflictos sociales y vamos a ver, digamos, en qué influye. En tiempos, en porcentajes, Sí, exactamente. entregas. Muy bien, muy bien. Luis, ¿qué me dices tú? Igualmente, dice, son ambas, porque vamos a manejar tanto lo parte porcentual se puede indicar y también en lo social. Excelente. Vamos a tener que medir áreas, ver tamaños. Muy bien. Ahora vámonos a algo más complicado. ¿Cuál va a ser tu unidad de análisis, Abad? Me estoy refiriendo a qué es lo que vamos a evaluar, qué es lo que vamos a medir.
Vamos a medir a los niños, vamos a medir a la unidad educativa, vamos a medir la currícula. En este caso, licenciado, vamos a medir la calidad educativa en función a la capacidad de los niños y a la capacidad de los mentores, en este caso a la capacidad de los educadores y a la unidad educativa en su conjunto. Pero vamos a medir la calidad educativa. Ese es el propósito de este estudio. Calidad educativa, muy bien. Calidad educativa. Entonces es más abstracto mi unidad de análisis, donde, mira, la calidad educativa, entonces, ¿qué variables tiene? Tiene niños, tiene lo que me has dicho, mentores o profesores, tiene infraestructura y tiene temas curriculares. Ahí ya han empezado a surgir las variables. Helio, ¿nosotros qué vamos a medir? ¿Cuál va a ser nuestra unidad de análisis? Empresa, licenciado. La empresa en función a La distribución de los productos. distribución y nos vamos a también construir como unidad de análisis eficacia y eficiencia. También hemos dicho que va a entrar con los conflictos sociales, ¿no? Claro, pero entonces conflictos sociales, muy bien. Y también los bailes. Los bloqueos, sí, todo eso se ha dicho, Porque pero hay momentos en que no es conflicto social, es más bien entrada de la Virgen de Fátima. No hay paso, o no te ha pasado. sí, como La Paz es bien folclórica, sí, sí, licenciado, hay mucho, digamos. Entonces hay también un componente cultural, folclórico, si quieres, que tenemos que evaluar. No nos meteremos en el tema sanitario porque ahí sí estamos chau. A lo mejor cuando hay problemas sanitarios se entrega todo a la orden. Luis, en tu caso. ¿Sería más entre personas y empresa, dice? O Yo creo que sería más personas y documentos, o sea, porque nos vamos a abocar a la documentación de la OEI y demás para tener un índice de calidad de aire. Entonces, nuestro análisis en función a las personas y a la documentación que hay sobre el tema. Excelente, entonces ya estamos implementando esta parte y de alguna forma podemos, bueno, le daremos una mirada general. Luego de eso, ya en esa identificación preliminar que tenemos, lo que nos toca es empezar a diseñar nuestros instrumentos y procedimientos. Es decir, tratar de prever qué herramientas vamos a utilizar para recoger los datos. Pueden ser cuestionarios, pueden ser entrevistas, pueden ser observaciones. Es interesante que ya vayan identificando qué les parece factible para sus problemas de investigación. ¿Por qué? Porque tenemos que, en función de lo que ustedes elijan, asegurar
cuán válido es ese instrumento para la medición que yo quiero hacer. Por ejemplo, si yo estoy planteando la implementación de áreas verdes para mejorar la calidad o para satisfacer las necesidades de oxígeno de una población y mi herramienta me va a medir en litros, ¿habrá algún error? No me han tomado atención, por eso no saben. Sí hay error, Lice. Entonces, ¿en qué tendré que medir, Luis? Luis, tus áreas verdes las vas a medir en litros. En metros cuadrados, ¿sí? Metro cuadrado, área. Muy bien. Ahora, yo les he puesto ese ejemplo extremo, pero hay momentos en los que cometemos errores, como el no identificar cuál es la diferencia entre una encuesta y un sondeo de opinión. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una encuesta y un sondeo de opinión? ¿Estarás relacionado en función al tipo de pregunta que uno realiza? Por En ejemplo, las realidad, encuestas son preguntas generalmente cerradas y un sondeo de opiniones son preguntas abiertas, ¿no? pero es que en realidad en la encuesta yo necesito identificar sobre todo la población, edad, ubicación, género, formación, periodicidad. Entonces, en un sondeo de opinión, ahí no me interesa nada de eso. Estoy haciendo una encuesta sobre la preferencia electoral para las próximas elecciones. Y mis encuestados son adolescentes de 15 años. ¿Cuál es el problema ahí? Ellos no votan. Ellos no votan, no sé de qué zona son. En cambio, en un sondeo, porque si yo estoy haciendo sondeo de opinión en la radio, no te digo qué edad tienes, solo escuchas tú la voz. Y le pregunto por quién va a votar. Y ahí no estamos midiendo si es menor de edad, si es dependiente, si vota o no vota, si es extranjero o es boliviano. Entonces, esas diferencias tenemos que empezar a identificarlas. Y en el caso, por ejemplo, de preferencia electoral, no es válido el sondeo de opinión que hacen los medios de comunicación aprovechando esa inmediatez. O sea, no tienen una estructura de muestra de limpieza en la elección de a quién se le va a hacer la conducta. Entonces, los instrumentos son también interesantes en función a las características de lo que queremos lograr. Luego lo que vamos a ver es análisis de datos, un poco lo que les decía, ¿no? Empezar a hacer esa sistematización, orden a partir de filtros. Luego, con esos datos, ir respondiendo nuestros objetivos, primero los específicos, luego el general y luego recién pasar a la pregunta de investigación que en realidad es la contrastación con nuestra hipótesis. Para de ahí ya empezar a sacar nuestras conclusiones y luego
elaborar nuestro informe de investigación con lo que hemos visto en clases anteriores de normas APA, la introducción, el desarrollo, ir viendo las conexiones y la forma en que vamos a estructurar el informe para aprobar, ya sea en un ámbito académico, como puede ser la defensa de la tesis, o si más bien lo que queremos es presentar un artículo científico que tendrá otras estructuras, pero además, en función a si hemos empleado un enfoque mixto, cómo debemos ordenar de una nueva manera primero la información que tenemos en función a los resultados y luego en la elaboración de las conclusiones. Son las 10. Pasamos a la problematización y preguntas de investigación. ¿O ya están cansados? La otra clase, Lice. Muy bien, vamos a respetar el horario, no se preocupe. Pero lo que sí me preocupa es sábado, ¿a qué hora nos vamos a ver? 7:30. 7:30, ¿todos están de acuerdo? De la mañana. Ah, es posible, si se animan. ¿O me has dicho en chiste nomás? Que decida la mayoría, licenciado. 7:30, 7. ¿Qué dicen? No de la mañana porque tengo clases, la verdad. ¿Cómo es? Definamos, lo importante es que estén porque ustedes no saben, ¿no? Abad, no des la respuesta. ¿Cuándo tenemos examen? No sabemos, Lice. Entonces el sábado empezaremos a hacer las preguntas para el examen. No es el sábado, pero necesito que estén porque vamos a hacer igual que la anterior vez, a partir de esa clase, una construcción participativa de los instrumentos de evaluación. Con ese anuncio publicitario, dígame, ¿a qué hora pasamos clases el sábado? Sábado 7:30, ¿les parece? ¿O quieren seguir regateando? Está bien, licenciado, 7:30 de la noche. 7:30 entonces quedaremos. ¿Está bien, Abad? Sí, no hay ningún problema, Lick. No hay problema. Elio. Sí, está bien, licenciado. Muy bien, nos vemos 7:30. Hágame recuerdo de avanzar rápido el tema de problematización, que es como dar mayor énfasis a estas etapas que hemos visto y prepararnos para el examen. Ok, Lice. Muy bien, muchas